Y justamente sobre este tema es muy importante escuchar a los funcionarios, a los expertos de la diplomacia. Julián Ventura es embajador del Servicio Exterior Mexicano y justamente agradecemos a él tomarnos la llamada para hablar de este importante vínculo y recuperación de la relación bilateral en un tono pues que no escuchábamos desde hace mucho tiempo. Embajador, le saludo con mucho gusto. Buen día. Enrique, muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Efectivamente, pues como comentas con Bricio, pues el tono cuenta y es refrescante que después de varios años en este diálogo, pues escuchemos mensajes de coordinación, de sintonía, sobre pues una relación que es tremendamente importante para nuestra economía y que es aún más importante en tiempos de esta pandemia que ha pues causado muchos estragos en la economía global. Un diálogo económico de alto nivel muy importante, temas tratados pues en esta apretada agenda del canciller Marcelo Ebrard, sin duda el tema de la migración en la frontera sur de México, que ha sido un tema recurrente y quizá uno de los más importantes en estos encuentros, embajador. Sí, estuvo, digamos, ahí ese tema como telón de fondo en la discusión, sobre todo cuando se habló de la necesidad de invertir más en el desarrollo económico del sureste de México y en Centroamérica, de fortalecer nuestra infraestructura fronteriza, pero la ventaja de esta reunión en particular es que te permite ver los temas desde una perspectiva mucho más amplia. ¿Qué tienes que hacer hacia adelante en el largo plazo para que estos fenómenos que vemos y que generan tantas complicaciones pues puedan atenderse de manera sustentable? Yo creo que esa es la virtud de reuniones como la del diálogo de alto nivel. Son mecanismos pues que tendrán que agarrar ritmo, ir madurando. El canciller ayer habló de que había compromisos específicos, de que va a haber trabajo técnico, una reunión de seguimiento en 3 meses, porque sí va a ser importante ver qué calendarios, qué iniciativas, qué acciones se van a ir tomando sobre estos pilares que se identificaron por ambos gobiernos. Y yo creo que eso es importantísimo, incluyendo por el impacto que tendrá hacia adelante en el tema de migración. Conversamos con Julián Ventura, embajador del Servicio Exterior Mexicano. También una presencia importante fue la de Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, en estas reuniones en Washington, embajador. Sí, ahí estuvieron sus contrapartes, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, también la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. La secretaria Cloutier tuvo reuniones bilaterales separadas con cada una de las funcionarias para ver pues ya temas más específicos que no se abordaron en el diálogo como tal. Hay temas que se han comentado sobre reglas de origen en materia automotriz, por ejemplo, aspectos específicos de oportunidades que podemos aprovechar en cadenas de suministro, en semiconductores, por ejemplo, y bueno, esos temas siguen su carril, siguen su curso, son complicados, y es la ventaja también de, pues, ustedes han dado cuenta en estos espacios de MBS de que la agenda en Estados Unidos ahora está complicada, una agenda con el Congreso para aprobar el paquete de infraestructura y de recuperación económica, el tema de la salida de Afganistán, y pues tener a los principales funcionarios del gabinete estadounidense en la mesa, sentados un par de horas, 2 o 3 horas, la vicepresidenta hablando y pensando exclusivamente en México, pues es algo que no se había dado en varios años. Entonces, un regreso a la normalidad en una relación que debería de tener muchos más espacios como este para ver hacia adelante y verlo desde una perspectiva pues más integral. Embajador, finalmente, este regreso a la normalidad en la relación bilateral, que es crucial para México, ¿podría llevarnos a concluir que hay una mejora importante en las relaciones con relación a la administración Trump? Es decir, con Joe Biden, con Kamala Harris, hay mucho más apertura, vemos la recuperación de diálogos que se habían suspendido. Esto nos lleva a pensar que
¿Mejoran las relaciones con los Estados Unidos? Por supuesto que sí. Eso no quiere decir que no va a haber temas de divergencia, conflictos. Es una relación muy intensa y densa. Eso pues se desarrolla pues normalmente. El cambio de tono, la disposición a hablar sobre estos temas. Biden conoce muy bien la relación con México. Como senador y como vicepresidente tuvo pues una historial de contactos muy amplios. Lo que vimos ayer se deriva de la visita de la vicepresidenta Harris a México en junio. Fue la primera visita internacional que hizo como vicepresidenta, y pues esas son señales que definitivamente inciden en una disposición mayor y mejor para a desarrollar la relación. Y eso pues sí es un cambio cualitativo importantísimo respecto de lo que teníamos con el presidente Trump, que estaba casi exclusivamente enfocado pues en una estrategia más agresiva, forzando, por ejemplo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con amenazas de imposición de aranceles y toda una serie de iniciativas pues que conocemos muy bien. Embajador, pues esto nos confirma que sin duda la reunión de alto nivel en Washington pues fue fructífera, es positiva, y esto es una buena noticia para nuestro país. Agradezco mucho que nos haya tomado la llamada este viernes, señor embajador. Muchísimas gracias, Enrique, y buen fin de semana. Igualmente para usted.